gobierno de mi país está cometiendo en contra de los sindicatos democráticos e independientes y de la clase trabajadora en su conjunto. Es vergonzoso y lamentable tener que decirlo de manera fuerte y clara. En México no se respetan los derechos humanos, mucho menos los derechos laborales, y ahora se busca sepultar los convenios internacionales como los que se tienen firmados ante este organismo. Hoy los trabajadores mexicanos vivimos una política antilaboral de Estado que pone en riesgo la contratación colectiva y la autonomía sindical. Los trabajadores agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas sufrimos uno de los más grandes golpes en la historia de nuestro país y del mundo: el despido injustificado de 44,000 trabajadores y la publicación de un decreto administrativo que nunca cumplió con la legalidad en el marco del derecho mexicano. Se hizo para entregar el sector eléctrico a empresas extranjeras y para acabar con un contrato colectivo de trabajo y con un sindicato democrático e independiente. Los hechos están a la vista de todos. Nos despiden y florecen compañías contratistas que utilizan trabajadores sin seguridad social, tema de esta 100ª conferencia internacional. Lo que pasa en nuestro país y gran parte de los países de América Latina es consecuencia de las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que en esta conferencia dan una cara, pero en el fondo pretenden que la crisis financiera y económica que ellos provocaron la paguemos los que tenemos empleo digno, producto de las conquistas históricas. Un ejemplo claro del fracaso de esta política económica impuesta hace más de 30 años en mi país, en donde se han privatizado más de 1,000 empresas públicas, con el mismo discurso: es para generar más y mejores empleos, y hoy día los resultados son desastrosos. Han arrojado a la pobreza a 60 millones de mexicanos, 8 millones de jóvenes no tienen acceso a la educación, mucho menos a tener un empleo, y 22 millones de compatriotas han migrado a otros países en busca de sustento para sus familias, y nuestra nación ahora se encuentra entre las más endeudadas, violentas y con menos crecimiento económico. Pero sin embargo, en México tenemos a los hombres más ricos del mundo. ¿Cómo podemos hablar de justicia social mientras que existe esta política económica capitalista con resultados desastrosos para los millones de seres humanos? Las centrales obreras democráticas, como los sindicatos, no somos un problema, somos parte de la solución. La Organización Internacional del Trabajo debe de abrir este debate para que seamos incluidos. Este organismo debe de ser plural e incluyente en la toma de decisiones. Por eso les decimos a las organizaciones hermanas de todo el mundo que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha mantenido su movimiento de resistencia durante más de 19 meses, porque queremos que se respete nuestro derecho al empleo digno. En nuestro país es imposible esperar que los órganos de impartición de justicia atiendan nuestras demandas, ya que estos están subordinados por la oligarquía que hoy gobierna. Por esta razón tuvimos la necesidad de acudir a esta sede en noviembre del 2009 a interponer una queja contra el gobierno mexicano por violaciones al convenio 87 y 98 que nos ampara. Por ser miembros de esta organización, han sido 19 meses sin salario para más de 16,500 trabajadores que no hemos aceptado las migajas que nos ofrece el gobierno por renunciar a nuestro derecho al empleo digno. Nos incautaron nuestros recursos económicos como sindicato. En la actualidad se ha demostrado al pueblo de México los argumentos falaces para extinguir nuestra fuente de trabajo que carece de legalidad. Es un fraude cometido y un acto de discriminación contra nosotros, porque la actividad o materia de trabajo continúan. Denunciamos ante la comunidad internacional que hoy los trabajadores electricistas vivimos una guerra de exterminio. Nos han asesinado a compañeros, nos han boletinado y en ninguna parte del país nos dan empleo. Han enviado a la cárcel de manera injusta y sin pruebas a 12 de nuestros compañeros que han participado en diversas manifestaciones y actos de resistencia. Uno de ellos, Miguel Márquez Ríos, dirigente sindical recluido en un penal del estado de Puebla hace más de 8 meses. Por lo que pedimos la solidaridad internacional para exigirle al gobierno de México que respete el convenio 87 relacionado con la libertad sindical, el convenio 98 que es la contratación colectiva y el 155 referente a la seguridad laboral y la salud de los trabajadores. Hoy en nuestro país se busca legalizar la tercerización del trabajo. Por eso les reiteramos que nuestra lucha seguirá hasta alcanzar se haga justicia. Por su apoyo y solidaridad
Les enviamos un saludo a nombre de los trabajadores y nuestras familias que estamos en la resistencia y los más de 20,000 jubilados también en esta digna, heroica lucha en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, señor Esparza Flores, representante de la Unión Internacional del Sindicato de los Trabajadores de la Energía. Yo tengo un pedido de palabra. Pido, por favor, que la persona se identifique y mencione cuál es la razón de su pedido. Sí, muchas gracias, señor presidente. El motivo de la solicitud de palabra básicamente es para poder dar respuesta en derecho de réplica a la alusión que hizo el orador que antecede. Muy bien. De acuerdo con el reglamento, usted puede utilizar la palabra por el tiempo de 2 minutos, solamente con referencia a este discurso y ningún otro motivo. Gracias. ¿Lo hago desde mi lugar, señor presidente? Sí, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias, señor presidente. En representación del Gobierno de México y por alusión a las manifestaciones del orador que me antecede, señalo que las apreciaciones antes vertidas no corresponden a la realidad nacional. En este sentido, como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, las razones que motivaron la extinción de Luz y Fuerza del Centro fueron ineficiencia operativa y financiera. No obstante, los derechos de los extrabajadores fue en todo momento salvaguardados y respetados conforme a la legislación nacional, el contrato colectivo de trabajo y los principios de libertad sindical. Ejemplo de ello es que 28,742 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro han recibido voluntariamente su indemnización con montos muy superiores a los establecidos por la ley, garantizándose también los derechos de los jubilados quienes reciben sus pensiones de forma vitalicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal de impartición de justicia de mi país, determinó que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro no contravino en ningún momento la Constitución ni las disposiciones contenidas en el convenio 87 de la OIT. Asimismo señalo que 22,859 extrabajadores o cuentan ya con un empleo o jubilación o están en un proceso de contratación o han recibido alguno de los tipos de apoyo por el Servicio Nacional de Empleo, como becas de capacitación, financiamientos para el establecimiento de franquicias, descuento a créditos de vivienda y ampliación del plazo de la cobertura de servicios médicos para los extrabajadores y sus familias. En el marco del diálogo que caracteriza al Gobierno de México, se establecieron mesas del más alto nivel con integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas para escuchar sus inquietudes y llegar a acuerdos, en las que también han participado integrantes del Poder Legislativo. El Gobierno de México no atenta contra ningún sindicato, y mucho menos contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo cierto es que esta organización hoy en día cuenta con una representación jurídica, legítima y acreditable frente a terceros, que le permite salvaguardar los derechos de sus agremiados y los de su propia organización. Señor presidente, debo ser muy enfático al señalar que en México se respeta la libertad y autonomía sindical y demás derechos fundamentales de los trabajadores, tanto individuales como colectivos, conforme a lo dispuesto por nuestra propia legislación nacional y los estatutos que rigen la vida interna de las organizaciones sindicales, en concordancia con las normas y principios de la propia Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, distinguido representante del Gobierno de México. Sí, es para hacer dos puntualizaciones sobre lo dicho por el orador y la réplica. Si me permite, presidente. No hay
posibilidades regimentales de una réplica. Lamento, Bueno, pero no puedo partimos de que concederle la hay un palabra. espacio democrático aquí No y lo puedo dicho por el concederle la representante palabra, del señor. gobierno de México Señor, es usted no una mentira. tiene la palabra, señor. No habiendo más oradores inscritos, llegamos así al final de nuestro trabajo de esta tarde. La conferencia volverá a reunirse en sesión plenaria mañana a las 10 horas en punto para reanudar la discusión general. Agradezco la atención de todos y de todas y declaro clausurada la cuarta sesión de la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Muy bien, señor licenciado. Muchas gracias.